Hola familia, buenas noches, familia Generación Impacto. Dios los bendiga a todos ustedes y a nuestras familias. Espero que en esta cuarentena estemos alabando a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En esta noche estamos cumpliendo el reto de Daniela Nado, aquí con mi señora esposa presente. Hola chicos, muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Ya hemos hecho el video como 10 veces. Emanuel no nos ha dejado. Por eso nos demoramos un poquito. Bueno, la palabra que Dios nos ha entregado para impartir se sitúa en Romanos 8, del 1 al 10, perdón, del 1 al 11. Digamos que voy a agregar unos versículos más, pero pues más o menos ese es el síntesis. Dice la palabra eterna de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los hijos, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó en la carne, al pecado en la carne, perdón, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Bueno, Perdóname ahí. Bien dice mi esposa, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Como dice, una pregunta. Usted, hermano y hermana que está mirando en este video, ¿estás viviendo en el Espíritu en este momento? sí, porque pues es muy fácil decir sí, y cómo son nuestros actos, cómo estamos dando nuestro testimonio, cómo está nuestro espíritu. ¿Estamos en paz o estamos preocupados por qué vamos a comer mañana, o estamos preocupados si este virus va a tocar nuestra casa? Porque dice que el Espíritu de Dios que habita, que mora en nosotros, nos trae paz y nos trae vida. ¿Qué debemos estar anhelando nosotros los que somos hijos de Dios? Tenemos que anhelar es el reino de los cielos. ¿Y cómo obtenemos el reino de los cielos? Con el Espíritu Santo morando en vosotros, ¿cierto? ¿Cómo son las obras para que el Espíritu more en nosotros? Todas las conocemos, porque como dice acá, la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, chicos, ¿cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos actuando en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros padres? ¿Cómo estamos actuando en realidad? ¿Estamos viviendo en el Espíritu para que Dios sea cumpliendo la promesa? Porque Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros para que se anulara la ley de la muerte. ¿Cuál era la ley? La ley de antigua, que era la ley de Moisés, que era radical, para Dios traernos a la gracia. Dice también ahí que ni la ley, es como así decirlo, eh, ni la ley pudo vencer la carne. Por eso Dios, nuestro Señor, mandó a su Hijo a vencer ese pecado, a vencer el pecado también de nosotros que hemos cometido en la tierra. Sí, porque, como dice aquí en el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios,
envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne. ¿Qué quiere decir con esto? Como le decía mi esposo, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, por nuestro pecado, no por el de Él, porque Él es santo. ¿Ah? Entonces, ¿a quién le debemos nosotros? ¿A qué debemos dar nosotros para agradecer a Dios semejante regalo que nos dio? Porque no es algo pequeño. Él vino a salvar nuestra alma, a darnos la oportunidad de que nosotros, como creación, porque todos no somos hijos, somos creación de Dios, demos el paso a ser hijos con nuestros actos, cómo actuamos, cómo estamos con Dios, si le estamos dando el tiempo que Él necesita, porque ahorita con todo está pasando estamos más preocupados por lo de afuera, cuando Dios nos está dando lo más importante, que es la salvación. Y si Dios nos manda a llamar, ¿dónde queda nuestro afán? ¿Dónde queda el estrés? ¿Dónde queda todo eso? Debemos estar preocupados por obrar en el Espíritu, porque como dice Dios, que los que andamos en el Espíritu, para nosotros no hay condenación. Tenemos antes vida, tenemos paz, mientras que los que andan en la carne tienen es muerte. Y como nosotros somos hijos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos vida, tenemos paz. Continúa, mi amor. Y dice aquí en el versículo 17, agregando, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos más que hijos, somos herederos y coherederos con Cristo, pero si andamos juntamente con Él, ¿estamos andando con Él? ¿Sí? ¿Tú estás andando con Él? Tienes que hacerte, o sea, psicológico, yo me hago la pregunta, porque nuestra humanidad es débil. Dios envió a su Hijo al pecado porque, o sea, nuestra carne es débil, nuestra carne es pecado. Y Dios envió a su Hijo a volverse carne para condenar el pecado a la carne, ¿sí? Para Dios hacernos herederos y coherederos, para seguir su camino, pero si estamos actuando como debemos, son muchas anécdotas, o sea, Dios nos explica acá de muchas maneras y nos da una promesa para los que en serio están con Él, pero es muy difícil porque, como dice ahí, la ley antigua no pudo con el pecado, porque es muy fuerte, porque nosotros somos muy débiles, tenemos que tenemos que ser fuertes, o sea, tenemos que pegarnos más con Dios, sujetarnos más a Él para que sea Él quien nos dé la fortaleza, para que cuando venga el pecado, para que cuando venga la tentación, seamos blindados. No tome nuestras vidas, no tome nuestra familia, no tome nuestro hogar. Porque dice aquí también, en el capítulo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Imagínense. Entonces, perdón, como dice acá, que pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente es lo que estamos viviendo ahora, sobre la pandemia, sobre el coronavirus, el COVID-19. Esa enfermedad, esa pandemia no nos va a tocar, no va a morar en nosotros, en los que estamos con el Espíritu, en los que estamos con Dios. Sí, entonces, amigos, chicos, son como una invitación, porque Dios nos ha venido hablando mucho de esto, de dónde estamos andando nosotros, de lo que hace el pecado en nuestras vidas. Mire, el pecado no trae nada bueno. Estamos en los últimos tiempos, debemos estar, es que nuestro pensamiento debe estar únicamente en Dios, porque los afanes del mundo son afanes, se van, se esfuman, pero Dios es eterno, Dios es un Dios real. Y entonces sí, pues es una invitación como pues a vivir más en el Espíritu, a dejar las obras de la carne. Todos sabemos cuáles son las obras de la carne: la mentira, la murmuración, el robo, bueno, infinidad. El pecado es como tal muy grande, entonces
chicos, para estar más pegados de Dios, porque Dios es como nos está haciendo un llamado, a seguirlo, a estar más fuertes con Él, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos en este mundo, no, Dios quiere darnos la vida eterna, que es la promesa que Él nos trae. Entonces, pues eso fue como lo que entendimos más o menos, lo que Dios nos ha mostrado. Disculpen un poquito, somos primerizos, pero pues Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos ustedes. Y pues, como decía mi esposa ahorita, que hay que vivir, perdón, que hay que vivir en el espíritu porque nuestra carne es muy débil. Nosotros en este momento estamos pensando, o pronto mi persona en tiempos atrás, de que yo andaba tomando, pues no tomaba, ¿no? Andaba después con mis amigos, amigas que venían, iban. Entonces en este momento yo estoy viviendo en el espíritu porque yo quiero es paz, quiero es vida, porque Dios en este momento nos está demostrando que debemos estar con Él, porque si en este momento Él termina esa enfermedad, esa pandemia, entonces Él dirá, bueno, yo tengo la cura para mi hijo Steven, pero si mi hijo Steven, yo le doy la cura, él tendrá la carne débil o se quedará conmigo. Porque si yo le doy la cura, él volverá al mundo anterior, volverá con sus amigos, yendo a tomar, yendo a hacer las cosas de él. Entonces, Él nos está mostrando a nosotros el Espíritu, que es paz, es vida, que nuestro Señor Jesucristo vino a nosotros a librarnos de todos los pecados. Sí, chicos, porque es que, como decía el pastor John, ¿qué estamos pensando si Dios trae la sanidad para sus hijos? Cuando ahorita de pronto estemos, sí, que leyendo la palabra, que escuchando todo, pero cuando termine, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver al pasado? ¿Vamos a volver al pecado, a la carne? Entonces es para que mantengamos firmes, no solamente en el momento de tribulación y no solo cuando necesitemos, sino en todo tiempo estar sujetos a Dios, todo tiempo estar viviendo en el Espíritu. Entonces, bueno, yo ya me despedí, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a escuchar la palabra del pastor John. Pues mi amor, ¿no se te olvida algo? No, el reto. ¿Quién seguirá el reto? Adivinen. La familia que canga lindo. Chao. Los esperamos, Dios los bendiga. Dios los los bendiga. Amamos, qué pena la demora. Pues la verdad, largo. pues yo les comento algo, pues como soy primerizo, vea, me ven, estoy sudando, como yo le comentaba a mi esposa, pues yo llevo poco en la iglesia cristiana y pues les doy gracias a ustedes por ser mi familia, porque me han recibido y pues yo le digo a mi esposa que me apoye en esto, porque pues la verdad yo era de otra religión. Entonces mi esposa es la que me está enseñando la Biblia, me ha enseñado capítulos, versículos y cada vez pues me da un tema nuevo. Entonces por eso casi no me escuchan hablar, pero es que casi escucha a toda mi esposa. Entonces Dios los bendiga y pues quiero que me entiendan de que pues yo soy primerizo, entonces casi no tengo y me dan muchos nervios. Bueno, bendiciones. chao. Chao.